Bien, jóvenes, vamos a empezar la clase. Eh, Desde el día de ayer hemos estado con el tema de la cuenta, que es un aspecto que ya lo veníamos conversando ya de prácticamente casi desde el comienzo del ciclo. Y ustedes de una u otra manera están familiarizados con eso, ¿no? Eh, Hoy vamos a ver, básicamente, profundizar un poco más acerca de la clasificación de las cuentas. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algo que les haya de repente causado curiosidad sobre el tema tratado desde ayer, pueden hacerlo en este momento para yo poder incorporar dentro de mi exposición eh, la respuesta más adecuada que pueda satisfacer sus inquietudes, ¿no? Bien, me confirman por favor si están viendo en la pantalla lo que estoy compartiendo en este momento. Sí se ve, profesor. Profes- Gracias. Profesor, ¿Sí? A ver, ¿escucho? profesor, ¿me escucha? Sí, lo escucho bien. Profesor, por motivos de personales, allí no pude ingresar a su clase, ¿no? Y me Ya, gustaría, si es que le podría, digamos, hacer un breve resumen de lo que ayer tocaron, para poder así tener una idea. ya, ya, sí, está bien. Vamos a hacer una introducción haciendo un resumen breve de lo que el día de ayer hemos compartido con ustedes. A ver, el día de ayer estábamos hablando acerca de la cuenta, ¿no? En resumen, la cuenta, ¿qué cosa viene a ser? La cuenta viene a ser una especie de herramienta que utiliza la técnica contable con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de traducir todas las operaciones que se dan dentro de la empresa, ¿no? Y se pueda traducir y reflejar en, en la información financiera que la empresa tiene que acumular primero y luego exponer a través de los estados financieros. Les hablaba, por ejemplo, de que hay operaciones que son muy comunes dentro de la empresa. Por ejemplo, las operaciones de compra, las operaciones de ventas, las operaciones de cobros, las operaciones de pagos, ¿no? Y estas operaciones necesariamente tienen que estar reflejadas o tienen que estar registradas, mejor dicho, en documentos a los cuales ya nosotros, por ejemplo, le llamamos libros de contabilidad o registros contables, ¿no? Y estos registros contables van a precisamente a ser anotados por una técnica que se llama el registro de cuentas utilizando la técnica de la partida doble, el principio de partida doble, ¿no? Entonces, la cuenta viene a ser básicamente la personificación o, o el nombre que se le da a una operación eh, que tiene que ver con las actividades empresariales, ¿no? Por ejemplo, compras es una actividad, ¿no es cierto? Pero también la técnica contable ha establecido de que esa actividad o esa operación, ¿no? Tenga un registro, un nombre, ¿no? Es como nosotros, por ejemplo, nosotros somos seres humanos, ¿no es cierto? Pero cada uno de nosotros tiene un nombre. Yo personalmente me llamo Julio, ¿no? Me llamo Julio, mi apellido Gravito, pero soy una persona, ¿no es cierto? Y desarrollo actividades, ¿no? Tengo características propias. Asimismo, por ejemplo, la cuenta compras
es una actividad de la empresa, ¿no? Que significa ¿qué cosa? Adquirir productos, adquirir mercaderías o adquirir todo aquello que la empresa necesita para realizar sus actividades, ya sea mercantiles o sea, ya sea productivas, ¿no? Por ejemplo, tenemos ventas también, es otra de las actividades que la empresa realiza permanentemente, y ese tipo de operación también tiene un nombre en la contabilidad, ¿no? Que se llama ventas en sí, ¿no? Y también tiene ahora, tiene un código también, ¿no? Que nos permite precisamente hacer la contabilidad de una manera mucho más, más rápida, por ejemplo, ¿no? Porque a través de los códigos es posible tener un registro mucho más rápido de hacer un asiento contable, por ejemplo, ¿no? En resumidas cuentas, eso es lo que nosotros el día de ayer habíamos estado tratando. Y toda cuenta tiene dos tipos de movimientos. Hay un movimiento que en términos de registro, o sea, mejor dicho, cómo es que nosotros vamos a anotar en nuestros libros de contabilidad, es un movimiento, tiene un movimiento que es hacia la izquierda y otro movimiento que es hacia la derecha, que registramos, mejor dicho. Y cuando registramos, por ejemplo, un movimiento que es a la izquierda, le llamamos débito, le llamamos cargo, ¿no? Le llamamos adeudo a la izquierda. Cuando lo registramos a la derecha, le llamamos abono, le llamamos eh, crédito o acreditación, ¿no? O como siempre aparece generalmente en los libros de contabilidad, debe a la izquierda y haber a la derecha, ¿no? Y nos habíamos estado refiriendo a las llamadas cuentas T. La cuenta T no es sino más que una forma de cómo registrar o cómo reflejar una operación a través de la técnica contable, ¿no? Donde ahí claramente se grafica que lo que está a la izquierda se dice debe y lo que está a la derecha se dice haber, ¿no? Y todas las cuentas van a tener este tipo de movimientos, movimientos que se van a registrar, por ejemplo, a la izquierda y movimientos que se van a registrar a la derecha. Y cuando estamos diciendo registrar a la izquierda, estamos diciendo que hay movimientos en los cuales la cuenta se va a cargar, ¿no? O se va a debitar. Y cuando registramos a la derecha, estamos diciendo que hay movimientos donde la cuenta se va a abonar, ¿no? O se va a acreditar, por ejemplo, ¿no? O sea, va a ir en el haber. Y en forma contraria, va a ir en el debe, ¿no? El día de hoy lo que vamos a hacer es ver más o menos, un poco extendernos en cómo es que se clasifican estas cuentas, ¿no? Cuando estamos hablando de cuentas, nos estamos refiriendo a cuentas contables, ¿no? El término cuentas es un poco mucho más amplio y más extenso. Hay una forma de clasificación de las cuentas en las cuales, por ejemplo, hay dos grandes grupos de cuentas, ¿no? La cuenta llamada cuentas reales y las cuentas llamadas cuentas nominales, ¿no? Las cuentas reales son cuentas representativas, muchas veces, de la existencia física de los recursos de la empresa. Y estas cuentas están dentro de o lo clasificamos o lo exponemos o lo evidenciamos o lo reflejamos en un estado financiero que se llama el balance general, también llamado estado de situación financiera ahora, ¿no? Estas cuentas se dice que son reales, por ejemplo, si yo veo mi cuenta de inmueble, maquinaria y equipo, por ejemplo, y ahí veo una divisionaria en la cual me dice terrenos, me dice edificios, yo fácilmente puedo observar
los terrenos que tiene la empresa, ¿no? Los edificios que puede tener la empresa, ¿no? El dinero que tiene la empresa, por ejemplo, tiene existencia física, ¿no? Y a esas cuentas generalmente le llamamos cuentas reales, ¿no? Ahora, dentro de las cuentas reales también existen otras cuentas que son producto del movimiento de las cuentas reales, ¿no? Por ejemplo, si yo vendo mercadería, un elemento físico es la mercadería, ¿no es cierto? Pero puede estar relacionada con una cuenta, por ejemplo, con el dinero, cuando he cobrado producto de la venta de la mercadería, ¿no? O si no me pagan, por ejemplo, puede estar relacionado con una cuenta por cobrar, ¿no? O un documento por cobrar, puede ser pagaré por cobrar, letra por cobrar, ¿ya? Y evidentemente que de una u otra manera yo tengo por lo menos una representación de lo que es esa cuenta por cobrar, ¿no? Si bien es cierto, no hay una existencia física realmente, pero sí está relacionada con la existencia física, por ejemplo, de la mercadería, ¿no? Cuando la he comprado o cuando la he vendido, ¿no? Esta cuenta de balance, llamada también cuentas reales, en cada periodo contable o en cada ejercicio contable, que básicamente es de un año, estas cuentas aparecen en un libro que se llama el libro de inventarios y balances. Ahí se reflejan, ahí van a estar anotadas. Y a medida que van teniendo movimiento estas cuentas, en el transcurso del año, van a ir aumentando o disminuyendo. Y que finalmente, al 31 de diciembre, estas cuentas van a ser dentro de la técnica contable, van a ser cerradas porque ya se termina el ejercicio contable. Pero al siguiente año nuevamente van a ser reabiertas, ¿no? Se van a cerrar con los saldos que tienen estas cuentas al 31 de diciembre de cada periodo y al 1 de enero del siguiente periodo van a ser reabiertas, ¿no? O sea, con los mismos saldos que terminaron, van a abrirse con los mismos saldos en el nuevo año. Cuando le estoy hablando de saldos, le estoy hablando de los montos con que quedaron al final del ejercicio, ¿no? Vamos a suponer que la cuenta de elementos del elemento 1, por ejemplo, el efectivo equivalente efectivo en la subcuenta caja, vamos a suponer que al 31 de diciembre se termina con un monto de 5.000 soles. Ese sería el saldo con lo que esa cuenta ha concluido su periodo. Pero al siguiente año también se va nuevamente a reabrir esa cuenta con el mismo monto que terminó, ¿no? Y así sucesivamente esa cuenta va a ir moviéndose y probablemente al finalizar el año en la cual está moviéndose la cuenta, tenga un saldo diferente. Entonces, se cierran y se abren. Ese es el movimiento de estas cuentas, ¿no? De ahí que se le llama o se le denomina también, por este caso, cuentas reales. Ahora, las cuentas nominales. Profesor, una consultita. Sí, escucho. Qué pasaría si digamos, si el monto final, digamos, para el próximo año, como usted está diciendo, 5.000, ¿no? Termina diciembre, cierra el año y con enero empieza el mismo, ¿no? Con 5.000, ¿verdad? Sí, sí. Pero no necesariamente, a ver, vamos a suponer que yo en enero empiezo con 5.000. Como hay cobros y pagos de la cuenta caja, o en este caso la subcuenta, en este caso, porque es la 101, la cuenta es la 10, efectivo y equivalente efectivo, ¿no? Ahora, de acuerdo al nuevo plan de cuentas, es una subcuenta caja, ¿no? Empieza con 5.000, pero como hay movimiento, significa que hay cobros y hay pagos, no necesariamente al finalizar, mejor dicho, al 31 de diciembre va a estar con 5.000. Puede ser que sí, ¿no? Como puede ser que no, puede ser con una cantidad menor o con una cantidad mayor. Eso depende de cómo es que se hayan dado los movimientos, ¿no? La magnitud de los movimientos, ¿no?
Si ha ingresado más o ha ingresado menos, o está saliendo menos, o está saliendo más dinero, por decir así. ¿Ya? Tenemos en este caso ya, por ejemplo, las cuentas nominales. Estas cuentas nominales, una de las características es que son cuentas temporales. ¿Ya? Estas cuentas, vamos a suponer que hoy es el mes de enero. Al mes de enero estas cuentas no existen, el primer día, no existen. ¿Ya? Porque se han cerrado al 31 de diciembre del año pasado. ¿Ya? A este año no existen. Van a comenzar a generarse. ¿Qué tipo de cuentas son estas? Son las cuentas que se van a resumir en un estado que se llama el estado de resultados, ¿ya? Que anteriormente se llamaba estado de pérdidas y ganancias. Estas cuentas tienen que ver con la gestión, con la actividad de la empresa, básicamente. Por ejemplo, compras, ventas, que son las más comunes, ¿ya? Estas cuentas aparecen en la medida que comienza a generarse la operación. ¿Ya? Una vez que termina, por ejemplo, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, una vez que se termina ese periodo, esas cuentas se cierran y al siguiente periodo, como sus saldos han sido cerrados, ya no queda saldo, mejor dicho, se cierran, ¿ya? A diferencia de las cuentas reales que se reabren, a diferencia de estas cuentas que son, por ejemplo, el activo, el pasivo y el capital, ¿ya? Donde están estas cuentas, se cierran, pero se van a reabrir en un nuevo periodo. Se cierran un periodo al finalizar el periodo anterior y se reabren al comenzar el periodo nuevo o actual. En el caso de las cuentas nominales, no sucede eso. ¿Ya? Sucede, estas cuentas son de este tipo, por ejemplo, ¿no? Son cuentas de ingresos, de costos y de gastos, ¿ya? Cuando hablamos de ingresos, estamos hablando de operaciones que se relacionan, por ejemplo, con las ventas, mayormente, ¿no? Hubo otros tipos de ingresos también, ¿no? Cuando hablamos de costos, estamos hablando de operaciones que tienen que ver con la fabricación, por ejemplo, ¿no? O el valor que se le da al proceso de producir determinados productos, ¿no? Cuando se habla de gastos, por ejemplo, estamos hablando de erogación de recursos, destinamiento de recursos para poder operar. Profesor, disculpe, ¿le podría aceptar a la alumna Rodríguez Jara Elisa, por favor? Está intentando entrar, perdón. María, ¿cómo apellida? ¿María qué? Rodríguez Jara Elisa. Ya, ok. Gracias. ¿No? Entonces, estas cuentas son cuentas de gestión, ¿no? Donde la empresa está realizando actividad, ¿ya? Pero que al finalizar empiezan en el momento que se hace una compra, se empieza a generar ese tipo de cuentas, ¿no? Se hace una venta también, se empieza a generar. Se produce algo también, ¿no? O realizamos pagos de algunos servicios, por ejemplo, ¿no? O aprovisionamos el futuro pago de un servicio, pero que ya lo estamos recibiendo, entonces ahí se generan estas cuentas, ¿no? ¿Ya? Cuentas de ingresos, costos, gastos, ¿no? Y bueno, también tenemos otro tipo de cuentas, ¿no? Las llamadas, las cuentas mixtas, donde hay una combinación, ojo, donde hay una combinación donde tienen una parte real y una parte nominal, ¿no? Por ejemplo, las cuentas diferidas, ¿ya?
¿Qué es un diferido? A ver. Ayer les hice una explicación, por ejemplo, de lo que significaba un gasto diferido. Les puse un ejemplo. Por ejemplo, las empresas, para realizar su actividad, su actividad empresarial, generalmente las empresas de producción, ¿no? Tienen riesgos. Un riesgo de un incendio, riesgos de algún siniestro que pueda pasar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa para poder protegerse? Contrata un seguro. Al contratar un seguro, la empresa, en el momento que lo contrata, ¿no? Hace un pago, posiblemente el seguro sea de repente para 2, 3 años, ¿no? Entonces, en el momento que haces el pago por el seguro, ya, por la llamada prima de seguro, que viene a ser el contrato de seguro, le está pagando por adelantado. ¿Para qué? Para que el seguro pueda hacer una cobertura de asumir el riesgo de cualquier situación contingente, mejor dicho, aquella situación que no se puede prever, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un incendio, ¿no? Entonces, el seguro asume ese riesgo, ¿no? La empresa le encarga al seguro asumir ese riesgo y en contraprestación el seguro recibe un pago. Ese pago, por ejemplo, ha sido realizado para una cobertura de 3 años, vamos a suponer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la empresa está haciendo lo que se llama un gasto pagado por anticipado, ¿ya? Y ustedes van a encontrar, por ejemplo, si no me equivoco, en el código 18, creo que es, gastos pagados por anticipado. Ahí va a encontrar la cuenta de seguros, ¿no? Y otras cuentas también, ¿no? Que tienen una naturaleza parecida a los seguros. Y es por anticipado, ¿por qué? Porque la cobertura es en función del tiempo, ¿no? O sea, le estamos pagando el primer año, ¿no? Pero todavía no hemos llegado al segundo año, pero ya le hemos pagado por el segundo. Tampoco hemos llegado para el tercer año, pero ya también hemos pagado para el tercer año. Entonces es un gasto pagado por anticipado. Y estos gastos tienen su naturaleza mixta. ¿En qué medida? De que estos gastos, en una primera instancia, cuando se generan, se consideran como una especie de activos, ¿ya? Activos diferidos, ¿ya? Por eso es que estas cuentas se llaman cuentas diferidas, ¿no? ¿Por qué es un activo diferido? Porque al momento de pagar yo adquiero un derecho y estamos en la definición de activos, estamos refiriéndonos a que los activos son bienes y derechos que tiene la empresa, ¿no? Al hacer ese pago por anticipado, la empresa adquiere un derecho de tener una cobertura de seguro, ¿no? De seguro contra incendio, por ejemplo, ¿no? Pero a medida que va transcurriendo el tiempo, por ejemplo, ha transcurrido ya un año de la cobertura de ese seguro, entonces nosotros tenemos que hacer lo que se llama un asiento de ajuste. ¿Para qué? Para registrar contablemente de que el seguro pagado del 1 de enero al 31 de diciembre, que se pagó por 3 años, se ha consumido, se ha gastado, mejor dicho, el periodo de un año, ¿no? Pero aún nos queda el de 2 años y el de 3 años todavía. O sea, nos queda como activo el segundo año y el tercer año. Entonces, al finalizar el periodo, al 31 de diciembre, lo que vamos a hacer es trasladar esa cantidad, ¿no? Si pagué, por ejemplo, 3.000 soles por los 3 años, entonces, al consumirse ese año, ¿no? Hay una cantidad de 1.000 soles que ya, en otras palabras, se ha gastado por seguro. Entonces yo hago un asiento de ajuste donde registro ese gasto por seguro, ¿no? Contra la cuenta 18, por ejemplo, ¿no? Estoy reduciendo hoy. Primero la cuenta 18, que era seguros, por ejemplo, o gastos pagados por adelantado, estaba cargada por 3.000, pero luego yo hago el ajuste y cargo a una cuenta de elemento 6 de gasto, ¿ya? Y abono a la cuenta 18.1 creo que es, por el monto de 1.000 soles.
¿no? Entonces, si yo tenía un cargo de 3.000 y luego hago un abono de 1.000, entonces ya resto ¿cuánto? ¿Cuánto me va a quedar de saldo? 3.000 menos 2.000, o sea, 3.000 en el debe y menos 2.000 en el haber, voy a tener como saldo solamente 2.000, o sea, me queda 2.000, ¿no es cierto? Eso lo van a ver ustedes ya cuando hagan los asientos contables, cuando pasen de repente por esa cuenta. Y a eso se le llama cuenta mixta, ¿no? Porque tiene ese tipo de característica, ¿no? De ser un activo diferido, por ejemplo, ¿no? La cuenta de orden. Aquí mismo dice, son cuentas que no, que controlan ciertas operaciones o transacciones que no afectan el activo, el pasivo, ni el patrimonio, ¿no? Pero de una otra manera genera una responsabilidad de la empresa. Bueno, ¿esto qué quiere decir? El ejemplo que le puse ayer, ¿no? De repente, una empresa me entrega en concesión la venta de determinadas mercaderías, ¿ya? ¿Qué ha pasado? Yo no he utilizado recursos de la empresa para producir esa mercadería, ¿no? Me están entregando en concesión para la venta, probablemente yo voy a recibir una comisión como empresa, ¿no? Entonces, como yo no he utilizado recursos de mi empresa, no podría yo contabilizar en las cuentas de activo, pasivo, capital o de gastos o de ingresos en ese sentido, ¿no? Que se relacionan con el movimiento de mi empresa, ¿no? Entonces, para eso existen las llamadas cuentas de orden, ¿no? Para eso existen cuentas de orden, donde yo voy a registrar este tipo de operaciones, ¿ya? Bueno, aquí ya tenemos, en términos generales, la clasificación de cuentas del activo, ¿no? Ustedes cuando han estado revisando su plan de cuentas se habrán dado cuenta de más o menos cómo es que algunas cuentas pertenecen al activo y otras pertenecen, por ejemplo, al pasivo, otras al patrimonio, otras son cuentas de gastos, otras son cuentas de ingresos, otras son cuentas de costos, por ejemplo, ¿no? Bien, aquí vamos a ver la naturaleza de algunas cuentas. La cuenta caja es una de las cuentas más comunes, ¿no? ¿Qué representa esta cuenta? Representa el dinero que está dentro de la empresa, ¿ya? El dinero en efectivo, ¿no? Y es una cuenta del activo circulante. ¿Por qué activo circulante? Porque el dinero, ustedes saben que está entrando y saliendo permanentemente. Y la razón de ser circulante es porque esta cuenta se mueve generalmente dentro, ¿no? Tiene mucho movimiento dentro del periodo de un año. Se llama un activo circulante aquellas cuentas de activo que tienen movimiento generalmente permanente dentro de un año. Unas cuentas más que otras, ¿no? Es el disponible en la empresa, ¿no? El término disponible también es un recurso del cual la empresa puede disponer, o sea, puede utilizarlo, ¿no? Inmediatamente. De ahí viene el término disponible. A ver, aquí hay una cosa que dice, su saldo puede ser... Sí, buenas tardes. Su saldo puede ser deudor o cero. Ciertamente, ¿no? No puede haber saldo acreedor en esta cuenta. Mejor dicho, esta cuenta, o bien su saldo es cero, mejor dicho, no hay ningún dinero dentro de caja, ¿ya? O hay dinero entre caja, en otras palabras, ¿no? Entonces, no podría haber saldo acreedor, o sea, no podría haber, por ejemplo, en el haber una cantidad, por ejemplo, 1.000 soles, no puede haber. ¿Qué significa eso? ¿Qué significaría eso? ¿No? Si por A o B nosotros tenemos, al hacer nuestra contabilidad, al hacer nuestro registro, hacer pases
del libro diario al libro mayor, o del libro caja al libro diario, y luego pasar al libro mayor, esta cuenta caja nos sale con un saldo acreedor, significa que algo hemos omitido, no hemos registrado en forma correcta, ¿ya? Entonces hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? O sea, cuando ustedes vean que hay un saldo acreedor, mejor dicho, en el haber, la cuenta caja, ¿no? Algo ha pasado con el registro en contabilidad. Algo se ha omitido de repente, de repente algunos pagos, ¿no? No se ha registrado algunos pagos y resulta que, o algunos cobros también, y resulta que la cuenta caja aparece con saldo acreedor, ¿no? Pero más que todo, como en la cuenta caja, el saldo, cuando hay una operación en la cual hay salida de dinero, ¿no? Entonces se va a ser afectada, ¿no? O sea, mejor dicho, se va a abonar esta cuenta y eso quiere decir que vamos a ir registrando en el haber, ¿ya? Entonces, si hacemos pagos en exceso que no corresponden, es probablemente de que nos salga un saldo deudor, ¿no? Si sale el saldo cero, en buena hora, ¿no? Mejor dicho, lo que hemos cobrado, hemos pagado, ¿no? Si yo cobré en el transcurso de las operaciones 1000 y pagué 1000, entonces significa que, ¿no? Mi saldo es cero, ¿no? Porque al cobrar 1000 he cargado, he puesto el registro en el debe, y al pagar 1000 he puesto el registro en el haber. Entonces 1000 menos 1000 es cero, ¿no? Pero ¿qué pasa si tengo un saldo acreedor? Yo pago 1000, pero resulta que, perdón, yo cobro 1000 y resulta que pago 1500. La diferencia es 1500 menos 1000 viene a ser 500, y ese 500 va a estar en el haber, ¿no? Entonces, ahí debe haber un error, ¿no? Es probable que no he registrado de repente un cobro también, ¿sí? No lo he registrado el cobro. O es probable que he registrado más pagos que cobros para que me salga un saldo acreedor, ¿no? Entonces, la naturaleza de esta cuenta es deudora, ¿no? O cero. Cuando decimos que el saldo debe ser deudor, significa que ser diferente de cero, ¿no? Con cero ya prácticamente no hay saldo, ¿no? Los fondos fijos, ¿qué vienen a ser los fondos fijos? Los fondos fijos son una especie de caja chica, por ejemplo, se le llama caja chica o fondo fijo, que lo conocemos como fondos fijos, ¿no? Eh, Generalmente se utiliza estas cuentas con la finalidad de registrar aquella utilización de dinero en efectivo que es común y corriente, ¿no? Para pagos de gastos generalmente permanentes que tiene la empresa, ¿no? Para eso se utiliza la cuenta de fondos fijos y se le llama caja chica. Son para gastos menudos que tiene la empresa, ¿no? Siempre debe haber, se estila generalmente tener un fondo fijo permanente, ¿no? Por ejemplo, si se determina cuánto debe ser la caja chica, supongamos que la caja chica debe ser, vamos a suponer, la empresa debe ser 500 soles, ¿no? Cuando yo hago los gastos durante el periodo de los días o de la semana, voy gastando 500 soles, yo tengo que reponer ese monto, ¿no? O sea, gasté, por ejemplo, 300, pero mi fondo fijo debe ser, como su mismo nombre dice, fondo fijo, debe ser 500, entonces yo tengo que reponer, ¿no? Esos 300 para obtener permanentemente 500 y así poder cubrir mis gastos menudos, ¿no? La cuenta bancos, que es la cuenta corriente, acá estamos hablando en términos genéricos, ¿ya? Por si acaso, términos genéricos. Pero es una cuenta corriente que comúnmente se le llama bancos, ¿no? Es una cuenta básicamente de la cuenta corriente, que es el dinero que nosotros hemos depositado en el banco y para hacer, por ejemplo, cobro o pagos, perdón,
hacemos lo que llama esta operación de giro de cheques, ¿no? De giro de cheques, ¿no? Esta cuenta puede tener saldo acreedor. Generalmente esta cuenta debe tener un saldo deudor o cero, ¿no? Y de manera excepcional puede tener un saldo acreedor. Vamos a ver en qué situación, por ejemplo, se puede dar el saldo acreedor. Vamos a suponer que yo haga un giro de 15.000 soles, pero resulta que en mi cuenta corriente, en el banco, yo solamente tengo 10.000 soles, pero he girado un cheque por 15.000 soles. O sea, ¿qué ha pasado ahí? Me he sobregirado. O sea, he puesto un monto o he girado un cheque mayor a lo que yo tengo de capacidad de poder pagar con mi cuenta corriente, mi cuenta bancos, ¿no? ¿Qué pasa? Las empresas hacen a veces convenios con las entidades financieras, con los bancos, de que los bancos le pueden hacer lo que se llama un avance en cuenta corriente, o, o comúnmente como se llama un sobregiro, ¿no? Donde el banco le hace un préstamo a la empresa, ¿ya? Para poder cubrir cuando tenga un sobregiro. Entonces, si yo tengo como empresa un avance de cuenta corriente o un contrato de sobregiro con el banco me va a dar esa cantidad, ¿no? Se supone que deben ser cantidades de acuerdo a contrato, ¿no? Hasta cuánto uno puede sobregirarse, ¿no? Pero a veces por la cantidad de operaciones que uno hace, a veces no tiene en cuenta de que el monto que uno tiene depositado en el banco va a cubrir el giro del cheque. Pero ya tengo un contrato con el banco para que el banco me pueda cubrir a través de lo que se llama un sobregiro o avance en cuenta corriente, ¿no? Entonces, ¿en qué se convierte la cuenta bancos cuando resulta eso? Si yo giré un cheque con 15.000, pero mi cuenta corriente en el banco es de 10.000, entonces, ¿qué es lo que sucede? El banco, como yo tengo contrato, me va a dar un sobregiro. Me va a prestar, en otras palabras, 5.000 soles para cubrir ese giro. Entonces el cheque puede ser pagado sin ningún problema, ¿no? Pero ya el banco me va a cargar, en este caso me carga, el término se llama cargar, a mi cuenta un sobregiro de 5.000 soles y me va a cobrar intereses, evidentemente. Voy a tener un gasto también, ¿no? Aparte del préstamo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se presenta, por ejemplo, vamos a suponer que este problema me sucede al 31 de diciembre, cuando yo esté elaborando mi balance general, ¿no? Donde tengo que incluir mi cuenta de bancos, en este caso mi cuenta corriente. Voy a aparecer con un saldo acreedor, ojo, voy a aparecer en el haber con un saldo de 5.000 soles que el banco me ha prestado, ¿no? O sea, voy a aparecer como un pasivo, en otras palabras. ¿Por qué es un pasivo ahí? O sea, esa cuenta corriente se convierte, ¿no?, en un pasivo. Su naturaleza, si bien es cierto, es un activo y su naturaleza es deudora, su saldo deben ser deudores, pero dada la situación, ¿no?, de que he obtenido un préstamo que me ha cubierto un sobregiro, entonces, por el monto que ha sido sobregirado, por los 5.000 soles, va a aparecer un saldo acreedor, o sea, en el haber de 5.000 soles, ¿no? Puede suceder eso también, ¿no? O sea, cuando ustedes encuentren un saldo así, en cualquier información contable, en cualquier balance, un saldo, por ejemplo, en el pasivo, ¿ya? En el pasivo de cuentas corrientes, ustedes tienen que automáticamente pensar de que ha sido un sobregiro, ¿no? O sea, un préstamo que ha hecho el banco a la empresa para cubrir y pagar ese cheque, ¿no? Bueno, los depósitos a plazos fijos también son cuentas, ¿ya? Cuenta del activo, que ustedes saben que el depósito a plazo fijo significa que uno deposita y por un periodo de tiempo no lo retira ese dinero, ¿no? Es un convenio, es un contrato con el banco, ¿no?
Bueno, esta cuenta, por ejemplo, generalmente no la vemos en nuestro plan de cuenta, pero es probable que esté ahí, ¿no? Bueno, estas cuentas están clasificadas ya en otras cuentas, no están aquí en este, en esta parte del activo, ¿no? Son cuentas de inversiones en acciones y bonos, ¿no? Inversiones en muebles. Es probable que estén en el, en las cuentas 11, por ejemplo, ¿no? Efectos por cobrar, bueno, son, por ejemplo, las cuentas, los documentos por cobrar, por ejemplo, las letras, la letra de cambio, los pagarés, ¿no? Y en nuestro plan de cuentas están clasificadas, por ejemplo, en la cuenta por cobrar, ¿no? La cuenta 12. Las provisiones para cuentas incobrables también son cuentas regularizadoras del activo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estas cuentas? Estas cuentas también están dentro del activo, clasificadas dentro del activo, ¿ya? Es la cuenta 19, por ejemplo, pero que en sí no son activos, sino que son cuentas que sinceran, ¿no? O lo ponen al activo circulante, en este caso las cuentas por cobrar las ponen en cantidades netas, ¿no? ¿Qué significa esto? Voy a explicarles. Significa, por ejemplo, que yo doy créditos, ¿ya? Vendo a crédito, no, las empresas generalmente venden al contado y a crédito, ¿no? Pero resulta que eh, es muy probable que del 100% de mis créditos no voy a poder cobrar todos. De repente un 5 o un 10% de créditos se convierten en créditos muy morosos, ¿no? Para poder ser cobrados. Y finalmente algunos esos créditos no los voy a poder cobrar. Entonces, para ello existe lo que se llama las cuentas provisión para cuentas incobrables. ¿Ya? Y cuando se hace la provisión, por ejemplo, de las cuentas incobrables, se hace un cálculo en la cual determino más o menos qué porcentaje o qué cantidad yo puedo considerar como provisión de cuentas incobrables. Si yo tengo, por ejemplo, en cuentas por cobrar, ¿ya? En cuentas por cobrar yo tengo, vamos a suponer, 10.000 soles. Y mi provisión de cuentas incobrables vamos a suponer que sea 2.000 soles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo lo presento en mi balance general o cuando hago mi información financiera, ¿no? Ya mis cuentas por cobrar ya no van a ser en realidad 10.000 soles, van a ser menos 2.000 soles, van a ser 8.000 soles. ¿Qué ha pasado con esos 2.000 soles? Esos 2.000 soles son incobrables, ¿no? ¿Y qué pasa cuando una cuenta es incobrable? Se convierten en pérdidas, ¿no? Hay una cuenta y las pérdidas se registran en la cuenta de gastos, pues, ¿no? Entonces hay una cuenta que va a registrar el gasto por ser montos que se trasladan a cuentas incobrables, ¿no? Montos que son primero cuentas por cobrar, pero se han registrado esos montos ya como incobrables, ¿no? Entonces, ¿y por qué digo que son cuentas regularizadoras? O que convierten a las cuentas por cobrar en cuentas netas. ¿Por qué? Porque les disminuyen su valor, ¿no es cierto? ¿No? De 10.000 pasan a 8.000, de acuerdo al ejemplo que les he dado. También le llaman cuenta de cobranza dudosa, ¿no? Eso depende ya de la nomenclatura de cada país, ¿no? Pero en términos generales son cuentas incobrables, en términos generales, ¿no? La cuenta por cobrar funcionarios, por ejemplo, ahí lo que nosotros teníamos en la cuenta 14, ¿no? Cuenta por cobrar socios, accionistas, directores, son los funcionarios, ¿no? Estas son cuentas que
por cobrar, pero para el personal generalmente que trabaja dentro de la empresa, ¿no? No se han querido mezclar con las cuentas por cobrar, que son comerciales, por ejemplo, ¿no? Entonces se han clasificado aparte, ¿no? Igualmente, esto también tiene una clasificación dentro del plan de cuentas, el personal, ¿no? Cuenta por cobrar el personal. Anticipos dados en cuentas por de contratos. Bueno, cuenta por cobrar accionistas. En realidad, toda aquella operación que implique un derecho a la empresa va a estar dentro del activo, llamémoslo como le llamemos, ¿no? El plan de cuentas ha sido cambiado ya varias veces. Este es el nuevo plan de cuentas, Plan Contable General Empresarial, ¿ya? Donde se ha hecho una aproximación a las cuentas que se utilizan a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, la cuenta por cobrar terceros o cuenta por cobrar comerciales terceros, antes tenía otro nombre, tenía el nombre de clientes, ¿no? La cuenta por pagar comerciales terceros tenía el nombre de proveedores, ¿ya? Antes, en el plan contable anterior. Y en el plan contable actual ya son simplemente cuentas por cobrar, cuentas por cobrar comerciales terceros. Eso para el activo, y para el pasivo, cuentas por pagar comerciales terceros, ¿no? Que en sí son, la del activo son clientes y la otra son proveedores en el pasivo, ¿no? Ahí en otros lugares no han cambiado eso, pero lo que sucede es que en nuestro país, un poco con el afán de adaptarnos a la contabilidad internacional, porque la contabilidad, a medida que los negocios se han vuelto globales, ¿no? Entonces había un poco de problemas de poder compatibilizar las cuentas que venían de otro país con nuestras cuentas. O sea, los registros que se hacían en otro país con los registros que hacíamos en nuestro país. Entonces, el Consejo Nacional de Contabilidad lo que ha hecho es tratar de acercarse más a la contabilidad de manera internacional, ¿no? Con la finalidad que no haya mucha diferencia en cuanto al nombre de las cuentas, ¿ya? Y su utilización también, ¿no? De ahí que nacen, por ejemplo, las normas internacionales de contabilidad. Y el Perú se adhiere a eso, ¿no? El Consejo Nacional de Contabilidad, que es un organismo que autoriza la utilización de las cuentas, ¿no? Del Plan Contable General Empresarial, por ejemplo, ha creído conveniente adoptar las nomenclaturas que ya rigen generalmente en todos los países, ¿no? Debido a prácticamente a la globalización de la economía, ¿no? Que los registros y la información financiera sea mucho más ágil, ¿no? Y así hay cuentas del activo, ¿no? Por ejemplo, acá hay esta cuenta, inventarios de mercaderías, este grupo de cuentas, ahí le llaman mercancías. Esta es una información eh, de, de la contabilidad española, por ejemplo, ¿no? Pero que no se diferencia mucho. Nosotros, ¿cómo le llamamos a esta cuenta, por ejemplo? Le llamamos simplemente mercaderías, ¿no? La cuenta 20. Ellos le han puesto inventario de mercancías, por ejemplo, ¿no? Antes también se le denominaba esta cuenta simplemente inventarios, o simplemente mercaderías, o simplemente almacén también, ¿no? Entonces era un poco diferente, ¿no? Hay países que todavía utilizan el término inventarios, otros utilizan el término almacén o almacenes. ¿Refiriéndose a qué? A la cuenta mercaderías. Y otros le llaman, por ejemplo, acá está mercancías, ¿no? Pero en sí viene a ser lo mismo. Inventario de productos terminados. Nosotros lo que tenemos es simplemente productos terminados. ¿Cuál es la diferencia entre mercadería y producto terminado?
La diferencia es que la mercadería es un producto generalmente que se maneja en la contabilidad para aquellas empresas que son comerciales, ¿no? En cambio, en una empresa industrial se utiliza mucho el término de productos terminados, ¿no? Vendemos productos terminados. Aquí vendemos mercaderías o mercancías cuando son empresas comerciales. Aquí cuando son empresas industriales, o sea, transforman, ¿no? La materia prima la transforman y la convierten en un producto terminado, ¿no? Aquí también tenemos inventario de productos en proceso. ¿Qué significa un producto en proceso? Aquel que todavía no ha terminado, o sea, no ha llegado al estadio de producto terminado. Tenemos, por ejemplo, materias primas. Inventarios en tránsito. Es lo mismo que decir mercaderías en tránsito, ¿no? Este registro se hace, por ejemplo, cuando tenemos conocimiento de la existencia de que la mercadería no va a llegar, pero, ojo, cuando hemos realizado una compra, pero la mercadería aún no ha llegado. Entonces, utilizamos la cuenta de mercaderías en tránsito, ¿no? Los pagos anticipados del impuesto, por ejemplo, a la renta, seguros pagados por anticipado, que ya le estaba hablando a ustedes, alquileres pagados por anticipado. Estos activos, por ejemplo, son los llamados activos diferidos, ¿no? Como les expliqué ya a ustedes el tema de los seguros, ¿no? Cuenta por cobrar a largo plazo. Hay que distinguir aquí, por ejemplo, lo que es a corto plazo y a largo plazo, ¿no? A corto plazo siempre se habla de que la cuenta se va a mover durante el periodo de un año. Y a largo plazo significa que esa cuenta va a tener movimientos mucho más que un año. Van a ser probablemente 2, 3 o 4 años, dependiendo, ¿no? Esas son, por ejemplo, cuentas por cobrar a largo plazo. Un crédito, por ejemplo, que se haya otorgado, mi empresa otorgó un crédito, por ejemplo, a 2 o 3 años para ser cobrado. Entonces, ¿dónde yo ubico esa cuenta? Al momento de iniciarse voy a ubicarlo, ¿ya?, dentro del balance general, ya no en el activo circulante, sino lo tengo que ubicar en el activo no circulante. ¿Ya? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es no circulante? ¿Por qué? Porque el tiempo de cancelación de esa cuenta, ¿ya?, o sea, de cobro de esa cuenta, en otras palabras, no es solamente de un año, sino 2, 3, 4 años probablemente, ¿no? ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, una cuenta por cobrar de largo plazo, de 4 años, vamos a suponer, y me pagan una parte el primer año? O el contrato está establecido de cuenta por cobrar en 4 años, pero me dice que el primer año debo cobrar un determinado monto. Así he pactado yo con mi cliente. Entonces, ¿qué hago? La parte que es de cobro por un año, la pongo en cuenta por cobrar, ¿ya?, dentro del activo corriente, porque está dentro de un año. Y la diferencia que yo voy a cobrar a partir del segundo, tercer y cuarto año, lo pongo dentro del activo no corriente, ¿no? O sea, por decir, si son 4.000 soles a 4 años, ¿no?, la cuenta por cobrar a largo plazo se generó por 4.000 soles. Pero al finalizar el año yo tengo que reubicar esa cuenta, el monto que he cobrado del año. O sea, 1.000 soles lo pongo para cobrar el año, durante el año. Y los otros 3.000 soles lo pongo en el activo no corriente. En el activo corriente, 1.000 soles, y en el activo no corriente,
la diferencia que son 3.000 soles, ¿no? Y así se va ubicando las cuentas, si son corrientes y no corrientes, ¿no? Si están en el corto plazo o si están en el largo plazo. O sea, una cuenta se puede desdoblar, ¿ya? Aparecer en el balance general como corriente y como no corriente, de acuerdo a la explicación que les he hecho. La cuenta de inversiones, por ejemplo, creo que están en el código 11, son activos de bienes muebles, ¿no? Acciones, bonos, inversiones en inmuebles. Aquí ya pasamos, por ejemplo, a la parte de los activos fijos. A partir de la cuenta 33 vamos a observar, vamos a empezar a tratar con cuentas del activo no corriente. ¿Por qué? Porque yo compro, por ejemplo, un activo fijo, un terreno, un edificio, no lo voy a comprar para un año, lo compro para periodos generalmente largos. Y a eso se le llama activo fijo, ¿ya? A eso se le llama activo fijo, ¿no? O también le llaman bienes de uso, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa las usa, no las ha adquirido o no las tiene para poder comercializarlos, ¿no? Los terrenos, probablemente para poder ampliar su infraestructura, los edificios igualmente para utilizarlos, ¿no? Como ambientes administrativos, como ambiente de producción, ¿no? Que se utilizan para periodos largos. Las máquinas también. Yo no compro una máquina para un año, compro máquinas para 5 o 10 años, ¿no? Mobiliario, equipo de oficina, estos son los llamados activos fijos. O sea, estos son recursos, son elementos que me van a ayudar a producir, ya sea producir bienes o producir servicios, ¿no? Vehículos. Las depreciaciones, por ejemplo, están vinculadas a los activos fijos, ¿no? A los edificios, a los vehículos, todo, ¿no? ¿Qué significa una depreciación? Esta cuenta de depreciaciones, por ejemplo, en la cuenta 39, depreciación acumulada, ¿no? Significa que los activos fijos que yo he adquirido o están operando dentro de mi empresa van a sufrir desgastes, ¿no? Van a sufrir desgastes o se van a convertir también vamos a tener, por ejemplo, depreciación por obsolescencia. Mejor dicho, aparecen nuevas máquinas, ya mi máquina se convierte en una máquina obsoleta. Entonces, todo eso también tengo que contabilizarlo. Se contabilizan como gastos, ¿no? Como pérdida de valor, que finalmente son gastos, las depreciaciones, ¿ya? Se relacionan con los activos fijos, ¿no? Aquí hay una clasificación de activos fijos tangibles, por ejemplo, no depreciables, los terrenos no se deprecian, se agotan, ¿no? Se agotan los terrenos, es otra, otra terminología. Los depreciables sí son, por ejemplo, edificios, maquinaria, vehículos, mobiliarios, ¿no? Agotables, por ejemplo, bosques, minas, pozos petroleros, ¿no? Tenemos los activos fijos intangibles también, los que son amortizables, los patentes de inversión, derechos de autor, los no amortizables, las plusvalías, las marcas de fábrica. Aquí esta es una cuestión discutible, pues, ¿no? ¿Qué significa amortizable? Significa que yo contablemente, si yo hago un gasto, por ejemplo, pago, a ver, yo tengo un invento, mi empresa crea un nuevo producto, ¿no? Entonces, yo como empresa tengo que proteger ese producto.
¿no? Porque he hecho una inversión, ¿ya? Para poder obtener ese producto. Entonces yo voy a la oficina de patentes y patentizo ese producto, ¿no? Ya, pero yo estoy pagando, ¿no? A la oficina de patentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese pago yo lo voy a considerar, ¿qué cosa? Como un activo intangible, con un valor, ¿no? Y entre los que no se amortizan están, por ejemplo, la plusvalía, las marcas de fábrica. La plusvalía es un valor que se le da a quién, al prestigio de mi empresa, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir que la plusvalía de mi empresa tiene un valor X, ¿no? Y cuando yo lo venda, ese valor lo voy a cobrar. ¿Por qué? Porque así lo he valorizado y mi cliente que me va a comprar, por ejemplo, me va a comprar mi empresa, por ejemplo, ¿no? Reconoce ese valor, ¿ya? Y me paga por ese valor, ¿no? Inclusive por la marca también, ¿no? O sea, no es solamente el valor del producto, sino el prestigio, el espacio ganado dentro del mercado. Y eso, por ejemplo, lo más común son las marcas, ¿no? De fábrica. Bueno, en la cuenta del pasivo está todo lo contrario generalmente al activo, ¿no? Mientras que el activo a nosotros, diríamos, nos agranda la empresa, ¿no? Porque si yo tengo activos físicamente, tengo edificios, tengo máquinas, todo. El pasivo, en cambio, son deudas que tiene la empresa, ¿no? Por los préstamos, por ejemplo, los sobregiros bancarios que le estaba hablando anteriormente, ¿no? Los efectos por pagar, que son las letras, son documentos generalmente por pagar, ¿no? Letras de cambio, pagarés, que debemos cancelar, nosotros debemos pagar, ¿no? La cuenta por pagar comerciales, facturas por pagar cuando hemos hecho compras, ¿no? Los intereses que nos cobra el banco, por ejemplo, ¿no? Por un préstamo que hemos adquirido. Todo esto son pasivos, son deudas, ¿no? Alquileres por pagar. Todo gasto, ojo, por ejemplo, todo gasto que no ha sido no se ha realizado de manera efectiva con pagos, es un pasivo, pero que en el futuro probablemente se pueda cancelar, se pueda pagar, ¿no? Generalmente los gastos, generalmente los pasivos están relacionados con los gastos, ¿no? Y los activos, no todos, pero generalmente se relacionan con los ingresos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hago una compra a crédito, se ha generado un pasivo, una cuenta por pagar, utilizo la cuenta 42, ¿no? ¿Y con quién se relaciona? Con una cuenta de gasto 60, ¿no? Compras, ¿no? Cuando yo vendo, ya sea mercadería o un producto terminado, ¿qué cuenta utilizo? La cuenta venta 70, ¿no? ¿Con quién se relaciona? Con una cuenta de activo, ¿no? Con la 12.1, cuenta por cobrar, por ejemplo, ¿no? Y cuando me pagan, por ejemplo, se relaciona con la cuenta 10.101 o 104, ¿no? Caja o cuenta corriente, ¿no? Entonces, más o menos, esa es la dinámica que tienen las cuentas, ¿no? Los pasivos generalmente se relacionan con gastos y los activos se relacionan con ingresos o ventas.
Cuenta del patrimonio o capital. Miren, el patrimonio también tiene en otros lugares le llaman capital simplemente, o le llaman capital contable, también le llaman. Pero en nuestro país le llamamos, en nuestro plan de cuentas está el capital social, le llamamos, ¿no? ¿Qué viene a ser qué cosa? El aporte que han hecho los socios al momento de constituir la sociedad y al generar una empresa. La sociedad genera una empresa. Y estas cuentas se pueden derivar, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una cuenta llamada superávit, pero viene a ser la ganancia en sí. Nosotros lo conocemos como utilidades, ¿no? Cuenta de orden, mercancías en consignación y así. ¿Qué es un fideicomiso? Por ejemplo, acá encontramos el término fideicomiso. Un fideicomiso es un encargo que se hace, ¿ya?, a una empresa o a una entidad financiera. ¿Para qué? Para que me administre mi empresa, por ejemplo, ¿no? Yo no quiero administrar mi empresa, bueno, lo pongo en un fideicomiso. O tengo un dinero que quiero que trabaje, lo pongo en un fideicomiso para que se administre los ingresos, los recursos, ¿no? Y si a mi empresa, por ejemplo, le han dado en fideicomiso algunos recursos, algunos inmuebles, como vemos acá la cuenta, inmuebles en fideicomiso, ¿no? O sea, me están dando recursos que no son míos, que no son propios de mi empresa. Entonces, ¿dónde registro estos inmuebles que me han dado en fideicomiso? En cuenta de orden, ¿no? Porque no estoy utilizando mis recursos. ¿Tengo responsabilidad? Sí, ¿no? Porque se supone que me están dando bajo un contrato, ¿no? Que está regulado por las normas legales de cada país. La cuenta de ingresos, en este caso, por ejemplo, las ventas, los descuentos sobre ventas que nos favorecen, la devolución sobre ventas no nos favorecen, pero están ahí en el plan de cuentas, están en la cuenta 74. La cuenta de gastos, ¿no? La más común es las compras y las cuentas relacionadas con compras, ¿no? Y una serie de gastos por alquiler local, gastos por remuneraciones, ¿no? Gastos por servicios públicos, agua, luz, teléfono, asesorías, honorarios profesionales, el gasto por depreciación, o sea, mejor dicho, por desgaste, lo desgaste de los activos fijos que les hablaba en anteriores momentos. Bien, acá ustedes pueden hacer una revisión y luego comparar con su plan de cuentas, ¿no? Esta es una forma muy resumida para poder ubicarnos o entender mejor, ¿no? Yo les recomiendo a ustedes que en Internet puede haber textos de contabilidad inclusive, ¿no? Donde hay operaciones de compra o para que ustedes entiendan mejor el nombre de las cuentas, ¿no? Pueden buscar, debe haber textos peruanos que han sido publicados y tener una mejor conocimiento de la nomenclatura, de la dinámica, ¿no? El plan de cuentas también general empresarial también está en archivos y ahí ustedes pueden mirar o pueden leer y pueden darse cuenta mm, de cómo es el movimiento de cada cuenta, para qué se utiliza, en qué operaciones se utiliza, ¿no? Bien.
Si hubiera algunas preguntas hasta aquí, algo que sea de su curiosidad, para poder charlar unos cuantos minutos. $17 y $13. Bueno, algunas aquí. Bueno, si no hay, ya cualquier cosa que sea de su inquietud, estoy para resolver en sus consultas por WhatsApp. Profesor, disculpe, Sí. en la plataforma